Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina tanto como a mí, el romance. Y no cualquier romance, sino el romance que surgió de la farándula turca, ese que nos tiene a todos suspirando y preguntándonos cómo fue que pasó. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en la serie Love is in the Air *, y vamos a desentrañar un poco cómo se conocieron, cómo surgió el flechazo y sobre todo cómo la amistad de una amiga muy cercana de Hande jugó un papel fundamental en esta historia. Prepárense para un chismecito delicioso. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo si les encantan los chismes de celebridades turcas. Así me ayudan a seguir trayéndoles más contenido como este. Bueno, ya estamos listos. La historia de Hande y Kerem es un poco más complicada de lo que parece a simple vista. Obviamente todos sabemos que se conocieron en el set de Love is in the Air pero, ¿sabían que la amiga de Hande, quien se llama Gamze Erçel, y es su hermana, tuvo mucho que ver? Sí, como lo oyen. Parece que Gamze fue una especie de cupido en secreto, y vaya que funcionó. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Antes de que Hande y Kerem fueran la pareja de ensueño que todos conocemos, cada uno tenía su propia vida. Kerem ya era conocido en la industria turca con una sólida trayectoria y un montón de fans. Hande por su parte estaba creciendo a pasos agigantados, conquistando corazones con su belleza y talento. El camino hacia el amor, Hande y Kerem antes de Love is in the Air Kerem Bürsin, antes de convertirse en el galán que enamoró a Hande, ya era un nombre reconocido en el mundo del entretenimiento turco. Con una carrera sólida construida con esfuerzo y dedicación, había participado en diversas producciones que le habían ganado el cariño del público. Su carisma y talento actoral lo habían convertido en uno de los actores más prometedores de su generación. Ya contaba con una base de fans considerable, quienes seguían de cerca cada uno de sus proyectos. Hande Erçel por su parte estaba en plena ascensión. Aunque ya había participado en algunas producciones, su fama estaba en pleno auge. Su belleza impactante y su evidente talento la estaban llevando a la cima de la industria. Estaba conquistando corazones con cada papel que interpretaba, demostrando una versatilidad que la convertía en una de las actrices más solicitadas del momento. Su carisma y su personalidad encantadora la estaban haciendo cada vez más popular, y su nombre resonaba con fuerza en el mundo del espectáculo. En este punto los caminos de Hande y Kerem aún no se habían cruzado, pero ambos estaban construyendo las bases de sus carreras y preparándose para el encuentro que cambiaría sus vidas. La fortaleza de la amistad, Hande y Gamze Erçel *. La amistad entre Hande y Gamze es un pilar fundamental en la vida de Hande. Más que hermanas, son amigas, confidentes y se apoyan mutuamente en todo. Gamze siempre ha sido una figura protectora y de apoyo para Hande, cuidándola y guiándola en los altibajos de la vida. Su vínculo es tan fuerte que Gamze conoce a Hande como nadie, entendiendo sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Gamze, además de ser hermana, es una amiga leal y una consejera sabia. Siempre está presente para celebrar los éxitos de Hande y para brindarle consuelo en los momentos difíciles. Es su mayor defensora y su confidente más cercano. Esta conexión especial entre ellas, basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo, fue clave en el surgimiento del romance entre Hande y Kerem. El rodaje de Love is in the Air el principio de la chispa El destino quiso que Hande y Kerem se conocieran en el set de Love is in the Air La serie, que combinaba romance, comedia y drama, pronto se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La química entre Hande y Kerem, que interpretaban a los personajes principales, era innegable. La pantalla se encendía con cada escena que compartían, y el público no tardó en notar la chispa que existía entre ellos. Durante el rodaje pasaban muchas horas juntos. Las escenas románticas, los ensayos, las largas jornadas de trabajo, todo esto generaba una conexión especial entre Hande y Kerem. La convivencia, la complicidad y la admiración mutua fueron creando un ambiente propicio para que surgiera algo más que una simple amistad.
Los rumores empezaron a correr, y la prensa no tardó en notar que algo pasaba entre ellos. Asterisco asterisco Gamze, la Cupido en la sombra, la estrategia perfecta asterisco asterisco. Aquí es donde entra en juego la astuta Gamze. Dicen que fue ella quien, discretamente, empezó a sembrar algunas semillas. Observando de cerca la creciente conexión entre Hande y Kerem, Gamze vio el potencial de una relación que podría hacer feliz a su hermana. Conociendo a Hande como nadie, entendió que Kerem podría ser una gran influencia positiva en su vida. ¿Cómo lo hizo Gamze? Primero hablando de Kerem con Hande. Destacando sus cualidades, su profesionalismo, su buen corazón, su sentido del humor, su inteligencia, su dedicación al trabajo. Vamos, lo pintó de cuerpo entero. Gamze sabía que Kerem era un hombre con valores, que respetaba a las mujeres y que tenía una personalidad encantadora. Quería que Hande lo conociera de verdad, más allá de la imagen que proyectaba en el set. Además, Gamze se encargó de mantener a raya a los posibles pretendientes que pudieran interferir. Si veía que alguien intentaba acercarse a Hande con malas intenciones o con una actitud inapropiada, Gamze lo apartaba discretamente. Una hermana protectora es lo mejor, y Gamze lo era con creces. Otro aspecto clave de la estrategia de Gamze fue organizar pequeñas reuniones fuera del set. Invitaba a Hande y, casualmente, también a Kerem. Estas ocasiones eran perfectas para que la pareja pudiera conocerse mejor fuera del entorno laboral, para que pudieran relajarse, conversar y para que la chispa que ya existía en el trabajo pudiera encenderse aún más. Asterisco asterisco el apoyo incondicional de Gamze, animando a Hande asterisco asterisco. Además de sembrar las semillas y organizar las reuniones, Gamze le daba muchos ánimos a Hande. La animaba a que se abriera, a que fuera honesta con sus sentimientos, a que se permitiera disfrutar de esa conexión especial que tenía con Kerem. Gamze le recordaba constantemente a Hande lo importante que era ser feliz y perseguir el amor. Imagínense tener a una hermana así de cómplice y protectora. Una persona que te conoce a la perfección, que te apoya incondicionalmente y que te impulsa a ser feliz. Gamze fue el mayor apoyo de Hande en todo este proceso. Asterisco asterisco el secreto a voces, el amor se desvela asterisco asterisco. Al principio, Hande y Kerem trataron de mantener su relación en secreto. Querían protegerla de la atención mediática, de los chismes y de la presión que conlleva ser una pareja pública. Pero como suele pasar, el amor es más fuerte que cualquier cosa y fue imposible ocultar lo que sentían. Empezaron a aparecer fotos juntos, primero de forma discreta, luego con más frecuencia. Se les veía paseando por la calle, cenando en restaurantes, compartiendo momentos íntimos. La prensa, por supuesto, enloqueció, y los fans ni se diga. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. Los medios de comunicación seguían cada uno de sus movimientos, y los fans celebraban cada gesto de cariño que compartían. Asterisco asterisco un romance en la mira, el auge de Hande y Kerem asterisco asterisco. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en un fenómeno mediático. Sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, estaban fascinados con su historia de amor. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Su romance fue el tema de conversación en todos los foros y plataformas online. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su amor, que había nacido en el set de Asterisco Love is in the Air asterisco, inspiró a millones de personas. La gente soñaba con encontrar un amor como el de ellos, un amor que naciera de la amistad y la complicidad. Asterisco asterisco 2 años de amor, momentos inolvidables asterisco asterisco. La relación entre Hande y Kerem duró 2 años y fue muy intensa. Viajaron juntos, se apoyaron en sus proyectos, compartieron momentos felices y, por supuesto, también enfrentaron algunos desafíos. Se les vio visitando diferentes países, disfrutando de la compañía del otro y fortaleciendo su vínculo. Compartieron momentos inolvidables, desde cenas románticas hasta viajes exóticos, pasando por celebraciones especiales y momentos cotidianos llenos de cariño. Su relación se basó en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Asterisco asterisco el final del camino, el amor que queda asterisco asterisco. Aunque lamentablemente terminaron su relación, el amor que surgió entre ellos es innegable. Los motivos de la separación no fueron revelados públicamente, pero ambos demostraron madurez y respeto al manejar la situación.
A pesar de la ruptura, el cariño y la admiración entre ellos perduraron. Se les ha visto coincidir en algunos eventos, demostrando que supieron mantener una relación cordial y respetuosa. Y gran parte de ese amor, se lo debemos a la amiga, a la hermana, a la Cupido Gamze Ercel. Sin su discreción, su astucia y su apoyo incondicional, la historia de amor entre Hande y Kerem podría haber sido muy diferente. *** El legado de Gamze, la amistad como impulsor del amor ***. Así que, como pueden ver, la amiga de Hande, o mejor dicho, su hermana Gamze, jugó un papel crucial en la historia de amor entre Hande y Kerem. Fue ella quien, con su discreción, su astucia y su apoyo incondicional, ayudó a que la chispa se encendiera y a que esta pareja nos regalara momentos inolvidables. La historia de Hande y Kerem es una prueba de que el amor puede nacer en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. También es una demostración del poder de la amistad y la complicidad. La influencia de Gamze, la hermana y amiga de Hande, fue fundamental para que este romance floreciera. Su papel como cupido secreto, impulsando y protegiendo la relación, es digno de admiración. *** Reflexiones finales, el amor impulsado por la amistad ***. La historia de amor entre Hande Ercel y Kerem Bürsin nos deja varias lecciones. Nos enseña que el amor puede surgir de manera inesperada, incluso en el ámbito laboral. Nos recuerda la importancia de la amistad y el apoyo incondicional de las personas que nos rodean. Nos muestra cómo la complicidad y la confianza pueden ser los cimientos de una relación duradera. Además, nos demuestra que el amor puede ser impulsado por la discreción, la astucia y el cariño. Gamze Ercel, con su papel de cupido secreto, logró que la chispa entre Hande y Kerem se encendiera, dándonos una historia de amor que nos robó el corazón. *** Conclusión, el amor en la farándula turca ***. En resumen, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en el mundo del entretenimiento. Y aunque lamentablemente su relación llegó a su fin, su historia sigue siendo recordada con cariño por sus fans. La influencia de Gamze Ercel, la hermana y amiga de Hande, es un testimonio del poder de la amistad y la complicidad. Espero que les haya gustado esta inmersión en el romance secreto de Hande y Kerem. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que la influencia de Gamze fue determinante? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré hablando de más chismes de celebridades turcas, de sus vidas amorosas, de sus éxitos y de todo lo que los haga suspirar. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.